en clase el domingo pasado. Esta llamada se está grabando. Esta obra está vinculado con seguramente lo que se suscitaba en España en el siglo XVI, ¿no? Donde había bastante pobreza, la gente que aparentemente tenía mucho dinero vivía pues una situación bastante paupérrima, y eso refleja esta obra, ¿no? Habíamos indicado que existieron tres tipos de novela: novela picaresca, novela caballeresca y la novela pastoril. Entonces eso vamos a continuar el día de hoy desarrollando con nuestro tema. Bien, siempre, queridos estudiantes, la recomendación es que ustedes estén atentos a la clase, presten atención, que es importante, pues hoy es domingo. Y por otro lado, pues si están ahí con un cuadernito, tomar apuntes, ¿no? Y también participar, ¿no? Hay que participar en clase porque es importante tú como estudiante participes, ¿no? No solamente es ingresar y ya, ahí, ¿no? Sino participar, porque todas las participaciones que desarrollamos, o sea, en la cual ustedes van a participar, está vinculado a nuestro módulo, no está nada exento al módulo. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra clase, chicos. A ver, vamos acá. Pregunta 1 dice, ¿qué ves en esa imagen? ¿Qué podemos ver en esa imagen? A ver, jóvenes señoritas, ¿qué podemos observar? Don Quijote de la... Ajá, muy bien, gracias. Encontramos a Don Quijote, ¿no? En una imagen. Claro, el Don Quijote podemos ver en este caso en dos planos, uno que es grande, ¿no? Un hombre anciano y adusto, y otro que es más pequeño, ¿no? Acá conocemos el Quijote, ¿no? Y atrás su amigo Sancho, ¿correcto? Bien. ¿Cómo podemos describir al Quijote? ¿Ustedes saben cómo era Don Quijote, queridos chicos? No, profesor. Bien, más o menos para que tengan una información de Don Quijote, el Quijote se dice que vamos a hablar el día de hoy, era pues una persona que se había convertido en loco por haber leído muchas novelas de caballería. Sustancialmente eso. Perdió la razón, el juicio, y seguramente eso le permitió recrear esta obra maravillosa que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ahora, el autor de esta obra, que es Cervantes, decía una frase que hemos plasmado aquí. Él decía, el que lee mucho, ¿no? El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Es decir, el que anda mucho, o sea, el que viaja, entendamos de esa manera, el que anda, pues obviamente va a ver muchas cosas, ¿no? Y el que lee mucho va a saber muchas cosas. Eso es indudable, ¿no? Ustedes como estudiantes de secundaria, recomendación es que tenemos que leer. Y eso lo que nos hace como referencia a Don Quijote de la Mancha. El alumno que lee, pues va a obtener grandes beneficios en su formación académica y personal, seguramente. Muchas veces nosotros no lo tomamos importancia a la lectura y dicen, bueno, la lectura es uno más, ¿no? Pero cuando comprendemos la importancia de la lectura, nos vamos a dar cuenta que pues es un arma que utilizamos en este caso todas las personas que estamos imbuidos al campo intelectual. El estudiante que no le gusta la lectura, pues lamentablemente ahí sí va a tener de alguna manera dificultades, ¿no? Muchas dificultades por comprender un texto. Es más, la matemática, me dice, profe, a mí me gusta la matemática, es más, incluido la matemática. Si no sabes leer, no comprendes bien el texto, incluso no vas a poder plantear ni ecuaciones, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a hablar, en este caso, bueno, la clase pasada platicamos de la novela del Renacimiento. Ahora platicamos de la novela barroca, ¿no? Recordemos que el Renacimiento se desarrolló en el siglo XVI y el barroco en el siglo XVII. Y la narrativa del siglo XVII se inicia pues con Miguel de Cervantes Saavedra con su novela Galatea, ¿no? O La Galatea, novela pastoril. Sin embargo, su mejor novela de mayor reconocimiento, ya saben ustedes, es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que se publicó en 1605. Aquí en la imagen podemos retratarlo. A Don Quijote es un hombre alto, delgado,
ya viejo, uno de 60 años, que siempre va montado su caballo, ¿no? En este caso el Rocinante. Y su amigo, el escudero, su fiel escudero, que es Sancho Panza, un hombre bajo, redondo, que siempre va montado su burrito, ¿no? Bien. Un poco definimos lo que es la novela de caballería. Como definición vamos a indicar, es un género literario escrito en prosa, está escrito en prosa, es muy popular en el Renacimiento, en el que se cuentan historias de aventuras, de caballeros andantes imaginarios que dedican su vida a luchar por las causas justas, ¿no? En este caso, también como definición vamos a indicar que las historias que desarrollan las novelas de caballería básicamente son del heroísmo caballeresco, que fue un elemento importante en la literatura en la Edad Media, ¿no? En este caso en toda Europa, que se va a desarrollar. Ahora, cuando lo vinculamos netamente a España, vamos a indicar que se desarrolla a fines del siglo XV, ¿no? La novela de caballería cobró refuerza con la publicación de la versión revisada de la obra Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo, ¿no? La invención y difusión de la imprenta, ojo chicos, es importante, a finales del siglo XV hizo posible su producción en masa. Recordemos, queridos estudiantes, que un aspecto que permitió que avanzara, en este caso, la ciencia, la letra, fue la invención de la imprenta. Eso se desarrolló en el siglo XVI, entendido que antes de la invención de la imprenta, pues, ¿quiénes tenían acceso a leer un libro? Casi seguramente los de la clase alta, ¿no? Pero el pueblo no tenía acceso. Pero gracias a la imprenta, por ejemplo, el primer libro que se editó en una imprenta fue la Biblia, y la Biblia pues salió en cantidades considerables y el pueblo ya podía leerlos, ¿no? Y eso fue un gran, digámoslo, avance, en este caso la invención de la imprenta. Seguimos aquí. Vamos a hablar ahora sí de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? En este caso, como referencia, vamos a indicar que nació en Madrid, España, en 1547, ¿no? Luchó en el combate de Lepanto, y por ahí hay que tener en cuenta que al Cervantes se le llama el Manco de Lepanto. Estuvo preso 5 años en Argel por cuestiones económicas. Pasó muchas penurias económicas Cervantes. ¿Qué más? Tuvo problemas con la justicia. Ojo, chicos, ahí sí considerado como el mejor extremecista español, ¿no? Falleciendo en España, en este caso Madrid, en 1616. Aquí lo que decíamos, el Manco de Lepanto. A Cervantes se llama el Manco de Lepanto porque se dice que quedó tullido de la mano izquierda, producto de los disparos certeros de arcabuceros turcos, mientras dirigía un ataque a otros 2 infantes de marinas subidos en un pequeño bote. 2 impactos de bala le dieron en el pecho, el tercero dejó inutilizado de por vida a la mano izquierda. Entonces, recuerdan ustedes, chicos, que a Cervantes se le llama el Manco de Lepanto. Repito, ¿por qué? Porque quedó inválido de la mano izquierda. Pero gracias a Dios, pues, igual pude escribir los libros, seguramente con la mano derecha, ¿no? Que él lo manejaba. ¿Qué obras escribió Cervantes? Una de las obras, por ejemplo, es La Galatea, ¿no? Es la primera novela publicada de Cervantes, una novela de carácter pastoril. Recuerden que cuando decimos novela pastoril se refiere sustancialmente a las novelas del campo, como tema el campo, ¿no? Los amores de los hombres del campo, en la cual, en este caso, los pastores idealizados exponen sus problemas amorosos en marco de una naturaleza idílica. Cuando decimos naturaleza idílica se refiere a una naturaleza así como paraíso, ¿no? Otra de las obras de Cervantes son las famosas novelas ejemplares, ¿no? Que es un conjunto de 12 novelas cortas, ¿sí? Publicada en Madrid en 1613. Ahora, su denominación de ejemplares obedece al carácter didáctico y moral que incluyen con alguna medida, o en alguna medida, relatos, ¿no? Es decir, estas novelas ejemplares, reitero, son 12 novelas que están escritas en ese libro, en esa obra, pero tienen un fin didáctico, de educar, de enseñar, ¿no? A la población española de aquel entonces. Otra de las obras es Los trabajos de Persíles y Segismunda. Esta es la última novela de Cervantes, considerado también como una novela bizantina,
en la que narra un sinfín de aventuras fantásticas ocurridas en lugares exóticos. El exotismo que es característica de una novela bizantina. Y seguramente su mejor novela, que hemos indicado, es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es su mejor novela de Cervantes, ¿no? Ya saben que está escrito en género narrativo, su especie es novela, y el tema es la lucha entre lo ideal y lo material. Ese es el tema, la lucha entre lo ideal y lo material, ¿no? En este caso, como personajes tenemos el Quijote, que simboliza el hombre ideal, y Sancho Panza, que simboliza el hombre material, o lo material, ¿no? Bien, continuamos acá, chicos. Los personajes de esta novela, hay muchos personajes, son aproximadamente 600 personajes. Encontramos, por ejemplo, el Quijote de la Mancha, de nombre Alonso Quijano. El Quijote de la Mancha, cuyo verdadero nombre era Alonso Quijano, ¿ya? No hay que olvidarnos eso. El Quijote, su nombre es, reitero, Alonso Quijano. Te pueden preguntar en un examen. No, ahora no, que seguramente más adelante, cuando vas a postular a un instituto, universidad, te pueden preguntar, ¿cuál era el nombre del Quijote? Alonso Quijano. Tenemos a Sancho Panza, que es su labrador, escudero del Quijote, ¿no? Rocinante, que es el caballo del Quijote. La Dulcinea, que es la amada del Quijote. O sea, el Quijote, cuando sale en busca de aventuras, se va a conocer con una mujer campesina rústica y le va a poner el nombre de Dulcinea, y cuyo nombre era Aldonza Lorenzo, ¿no? Y Aldonza Lorenzo, reitero, es una mujer imaginaria, es una mujer imaginada en este caso, de Cervantes, ¿no? Que va a plasmar en su obra. Y tenemos a Sansón Carrasco, el bachiller, entre otros personajes que es importante tener en cuenta. Ahora, la estructura de esta obra, queridos chicos, está distribuida en dos partes, la primera y segunda parte. La primera parte, que fue publicada en 1605, no se olviden, por favor, 1605, la primera parte del Quijote, y la segunda parte fue publicada en 1615, 10 años después. En la primera parte relata las dos primeras salidas del Quijote en busca de aventuras, ¿ya? Sale en busca de aventuras. Y en la segunda parte relata la tercera y la última salida. Concluye, en este caso, la obra termina con la muerte del protagonista, o sea, con la muerte del Quijote. Cuando decimos escenario, chicos, se refiere al lugar donde se desarrolla la novela. Y esta novela se desarrolla en los lugares de La Mancha, que está en España, La Mancha. Ahí viene el Quijote de La Mancha, también Sierra Morena y Barcelona. Esos tres son los más importantes lugares como escenario de la novela El Quijote de la Mancha. Bueno, acá un poco de imágenes para tener en cuenta de las aventuras que hace o para pasar pues el Quijote de la Mancha. Ya hemos indicado como referencia que el Quijote era un hombre ya adusto, ya viejo, de unos 60 años, poco más, que se convierte en loco, se pierde el juicio, la razón, por haber leído muchas novelas de caballería. Ojo, es una parodia, no va a ser entonces, profe, ya no voy a leer porque si no me vuelve loco, no, es una parodia. Entonces, al perder la razón, el juicio, él sale en busca de aventuras y va a buscarse un escudero, que es el Sancho, ¿no? Y a cambio le dicen, a Sancho le dice, mira, vamos a buscar aventuras, vamos a buscar el bien sobre la faz de la tierra y tú vas a ser mi escudero. A cambio de tu trabajo, tú vas a gobernar una ínsula, o sea, un territorio, ¿no? Obviamente Sancho pues acepta y sale en busca de aventuras. Pasaron varias aventuras. Una de las aventuras, por ejemplo, esa que vemos en esta imagen, son los molinos de viento. Recuerden que los molinos de viento o las aspas de molino son objetos que generan electricidad, ¿no? Y cuando el Quijote se va con su amigo Sancho, llegan a esta llanura y observan pues esos molinos de viento que van girando con el viento, ¿no? Y el Quijote considera que esos molinos de viento eran monstruos que le querían atacar. Entonces le dice al Sancho, le dice, pues préstame el escudo y la espada, la lanza, y se pone a pelear con los molinos de viento. Pese que el Sancho le quiere hacer entrar en razón, le dice, no son monstruos, son molinos de viento. Pero igual el entercado
se pone a pelear con los molinos de viento. Ya saben por qué, porque estaba loquito, ¿no? Otra aventura, por ejemplo, es cuando el Quijote se dice que, a ver, para que tengan en cuenta, ustedes conocen el rebaño. Rebaño, aquí llamamos rebaño. ¿A las ovejas, profe? Muy bien, hijita, correcto, las ovejas. Conjunto de ovejas, ¿no? Se dice que había un rebaño, o sea, varias ovejitas, y al otro lado había otro rebaño, o sea, dos grupos de rebaño. Y esos rebaños iban en dirección, así como si se van a encontrar, ¿no? Los dos rebaños. Y el Quijote dice que, observa ese, dice que dos ejércitos se van a pelear, dos ejércitos van a entrar en guerra. Y se pone, pues entra por medio de ellos con su caballo y su espada, indicando que no se peleen, que haya paz, etcétera, etcétera. El Quijote dice, no son ejércitos, son rebaños, son carneros. Bueno, al final de la obra, al final en esta parte es cuando una parte de los dueños del rebaño, pues le agarran a pedradas y a galgadas, ¿no? O sea, le sueltan los perros y queda malherido en este caso el Quijote. Entonces, como voy a darse cuenta, queridos chicos, el Quijote pues había perdido la razón, el juicio, la noción. Pero a medida que se va desarrollando la novela, al final el Quijote va recobrando la razón. Recobra la razón, el juicio. Tiempo después, pues fallece, ¿no? Fallece. Bien, acá tenemos seguramente lo más importante, que es el tema. Aquí vamos a encontrar en que la obra del Quijote va a plantear la lucha entre lo material y lo ideal, ¿no? Lucha entre lo ideal y lo material. En este caso, lo ideal está representado por el Quijote, porque era un hombre soñador, idealista, ¿no? El Quijote. Mientras que lo material está representado por Sancho, porque Sancho siempre le trata de hacer entrar en razón al Quijote, ¿no? Entonces, en esa parte podemos indicar que el Quijote o Don Quijote construye un modelo del hombre noble. Ojo, aquí hay que tener en cuenta, te pueden preguntar, ¿qué representa Don Quijote? Representa un hombre noble, idealista, ojo, idealista, bondadoso, ¿ya? Son cualidades del Quijote, pero es un enajenado. Profe, ¿qué es enajenado? Un loco, orate, ¿ya? En todo lo referente al mundo caballeresco a causa de sus lecturas. ¿Sí, chicos? Mientras que Sancho representa el hombre llano del pueblo, ¿no? Pero con enorme sabiduría popular, es un tipo práctico y materialista. ¿Ya? Práctico y materialista. Pero al mismo tiempo es crédulo, él cree, ¿no? Y a lo largo de la obra sufre un proceso de quijotización. Así como el Quijote también surge un proceso de sanchificación. Ahorita explicamos eso. Es uno de los mayores aciertos del Quijote en el lenguaje de Sancho Panza, un lenguaje vivo, popular, enriquece con numerosos refranes. En esa parte, chicos, hay que tener en cuenta que el Quijote, cuando el Quijote interviene en la obra, en la novela, él utiliza un lenguaje sencillo, del pueblo, práctico, mientras el Quijote utiliza un lenguaje más rebuscado, ¿no? Por eso pertenece a la época del barroco. Ahora, hemos dicho que el Quijote era un tipo loco, idealista, ¿no? Y el Sancho era un tipo pragmático, materialista. Pero en el desarrollo de la novela, ambas psicologías, porque son comportamientos psicológicos, ser idealista es aspecto psicológico, igual ser materialista también, ambas psicologías se van a combinar en los dos personajes. Es decir, ambos van a buscar un equilibrio. Al final, en el desarrollo de la novela, el Quijote tiene algo de Sancho. Repito, el Quijote tiene algo de Sancho, algo práctico, algo pragmático, algo materialista. Y el Sancho tiene algo de Quijote, tiene algo de idealista, algo de noble, algo de bondadoso. Es decir, esta parte nos hace como referencia el juego de la psicología, ¿no? Seguramente ustedes, por ejemplo, bueno, creo imaginarme,
Por ejemplo, en una pareja, ¿no? En una pareja de esposos, la psicología se conjuga. O sea, hay un equilibrio, buscan siempre un equilibrio. O si vamos en otro campo para entenderlo mejor, digámoslo así, por ejemplo, en aula vamos a poner un chico que es bien estudioso y se busca un amigo que es bien flojo, estudioso y flojo. ¿Qué pasa con su convivencia? En el proceso de convivencia entre los dos amigos, ambos van buscando un equilibrio. Es decir, el estudioso va a bajar su nivel y el flojo va a subir su nivel y busca un equilibrio. Esto es lo que nos demuestra esta obra del Quijote de la Mancha, ¿no? Bien, chicos, acá un poquito para ver de Quijote, bueno, en este caso de Dulcinea, ¿no? La mujer del Quijote, la mujer imaginaria, que es un personaje irreal que solo existió en la mente de Don Quijote, ¿no? La Dulcinea del Toboso, la amada del Quijote, es una mujer lejana y fantástica, en la que encierra en ella otros tipos femeninos, el de Aldonza Lorenzo y el de la moza aldeana, en la cual fuera convertida por un acto de encantamiento, ¿no? Es decir, todas las aventuras del Quijote lo va a dedicar a esta mujer llamada Dulcinea del Toboso, que fue su fuente de inspiración. Bien, antes de pasar a esta parte, vamos a ver un pequeño video ya de Quijote para que puedan entender. A ver, un momentito, por favor, voy a cortar esto para ganar tiempo. Ya es noviembre y los exámenes están cerca. Desde Draw Club queremos que apruebes todo. Por eso te dejamos este resumen de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Concéntrate para no perderte nada. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vive el hidalgo más conocido de la literatura. Este se ha vuelto loco por leer tantos libros de caballería y decide emprender un viaje en busca de aventuras. Se pone nombre de caballero, Don Quijote, nombra a Rocinante a su corcel y se busca una amada, Dulcinea del Toboso. Don Quijote emprende su primera salida, pero necesita ser armado caballero. Cuando oscurece entra en una venta que confunde con un castillo. Ahí es la burla de los huéspedes. Para que no moleste, el ventero lo nombra caballero. Después Don Quijote parte en busca de aventuras. Interviene sin mucha eficacia ante el abuso de poder de un labrador sobre su mozo. Más adelante, Don Quijote se encuentra con unos mercaderes y quiere que estos confiesen que Dulcinea es la doncella más hermosa del mundo. A cambio, se lleva una fuerte paliza. Don Quijote se halla maltrecho tendido en el camino. Por suerte, un vecino lo encuentra y lo lleva a casa. Ahí aparece el barbero, el cura, el ama y la sobrina de Don Quijote. Los presentes culpan a los libros de caballería de la locura del pobre hombre. Por ello, deciden quemar la mayor parte de ellos y tapiar la biblioteca. Días después, Don Quijote coge dinero y escoge a Sancho Panza como su escudero. Este es un humilde labrador que acepta el puesto a cambio del gobierno de una ínsula. De esta forma, los dos parten en busca de aventuras sin contárselo a nadie. En el camino se encuentran con unos molinos de viento, pero Don Quijote los confunde con unos temibles gigantes. A pesar de las advertencias de su escudero, se enfrenta a los molinos y sale mal parado. Más adelante se entremezcla el conflicto con unos frailes y los vizcaínos. En el siguiente capítulo la acción se pausa. El autor de la obra dice que ha encontrado el manuscrito de las historias del caballero, escritas por el historiador Cide Hamed Benengeli. Después retoma la pelea con el vizcaíno. Don Quijote le deja marchar si presenta sus respetos a Dulcinea. Posteriormente a Don Quijote se le rompe el casco. Por ello quiere encontrar el yelmo de Mambrino. Más tarde se encuentran con unos caballeros, con los que van al funeral del joven Grisóstomo. Muerto por amor no correspondido. Al final se despiden de los cabreros. Luego Rocinante se acerca a unas yeguas. Sus dueños, 20 gallegos, lo apalean. Don Quijote y Sancho Panza lo defienden, pero también acaban mal. Después llegan a la venta de Palomeque, y Don Quijote imagina que es un castillo. Ahí la mujer del ventero, su hija y Maritornes curan a los hombres.
Por la noche, Maritornes se mete por error en la cama de Don Quijote. Esta había quedado con un arriero que se hospedaba en la venta. Después se desata una pelea nocturna entre Sancho, el arriero, Don Quijote, el ventero, Maritornes y un cuadrillero. Al día siguiente, Don Quijote y Sancho deciden abandonar la venta sin pagar. Sancho es manteado y el ventero se queda con sus alforjas. En el camino, Don Quijote confunde 2 rebaños con 2 ejércitos y arremete contra uno de ellos. Después llegan los pastores a defender a sus ovejas y apalean a Don Quijote. Más adelante, los enfrentamientos continúan. Don Quijote ataca a una cofradía con un cadáver, luego a un barbero al que le quita su bacía creyendo que es el yelmo de Mambrino y finalmente libera a los galeotes, unos presos que son llevados por la Santa Hermandad. Para despistarlos, Caballero y Escudero deciden esconderse en Sierra Morena. Después Don Quijote se aísla en Sierra Morena desnudo y haciendo extravagancias. Manda a Sancho llevar un mensaje a Dulcinea. Este en el camino se encuentra con el cura y el barbero, quienes le piden que les lleve hasta el Hidalgo. La acción principal se intercala con la historia de Cardenio y Luscinda, Dorotea y Don Fernando. Dorotea y Cardenio logran sacar a Don Quijote de la sierra. Después llegan de nuevo a la venta de Palomeque. Allí se intercalan nuevas historias, y el caballero tiene un encontronazo con el barbero al que había robado la bacía. Finalmente, en la venta, fingen un encantamiento y encierran a Don Quijote en una jaula. El cura y el barbero lo conducen hasta su casa para que ahí se cure de su locura. Y hasta aquí este pedazo de resumen. Si ya habías leído El Quijote, también tenemos otros resúmenes de libros para tus posibles exámenes. Ah, y si te ha gustado, suscríbete. Hasta el... Bien, chicos. Vamos a terminar esta primera parte. Hoy vamos a desarrollar 2 bloques. A ver, un momentito, por favor. Bien, de todo lo que hemos platicado, vamos a ver ahora este cuestionario, ¿ya? A ver qué tal hemos estado atentos a la clase, un poco para verificar. Y recuerden que su participación, chicos, tiene nota, ¿no? Tiene su puntuación. El que sabe, entonces vamos participando. ¿Qué dice la pregunta 1? ¿Se puede deducir sobre la Dulcinea del Toboso? Vamos a hablar de la Dulcinea. Acá tenemos 5 alternativas, no, 4 alternativas. La A dice, es la villana de la novela. B, es la ama del Quijote que solo existe en su imaginación. C, es la esposa de Sancho. Y la D, es la representación del caballero. A ver, vamos, Paola, tu respuesta, hija. La B, profesor. Ya. Tu apellido es Díaz Zúñiga, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien, ya vienes participando el día domingo ya. ¿Alguien más que quiere participar en la pregunta 1? Bien, vamos avanzando. La respuesta es la B, pues. Es la ama del Quijote que solo existe en su imaginación. Es cierto, ¿no? Bien, pregunta 2. ¿El Quijote es un idealista, un personaje cuerdo, un escudero o un antihéroe? Vamos, chicos. La A, profesor. Dime, Jessica. La A. Ya, Jessica dice la A. ¿Alguien más que quiere opinar? Jessica, tu apellido es Pariomberi, ¿cierto? Sí, profesor. Sonia, ¿no? Bien, en este caso, pues la respuesta es la A. Quijote es un hombre idealista. Ya saben que el Sancho es un hombre materialista. A ver, la segunda parte del ingenioso Don Quijote de la Mancha fue publicada en 1605, 1615, 1614 y 1608. ¿Alguien recuerda? Porque acá sí es memoria. ¿Alguien recuerda? 1615, la segunda parte. Muy bien, Jessica. Claro, 1615. Muy bien, correcto. Ahí estamos, chicos. Bien, dicho esto, en forma resumida, porque el tema es que el tiempo es corto, vamos a ir
a la otra obra, ¿ya? A la otra obra que corresponde en este caso. A ver, vamos acá. A ver. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la novela, en esta parte, en esos poquito más de 20 minutos que tenemos, acerca del teatro en España, en el siglo de oro. Ojo, estamos en el siglo de oro. Eso no hay que olvidarnos, ¿ya? A ver. Igual acá voy a compartir. Bien. Aquí tenemos, ya hemos visto la novela, la clase pasada, la novela picaresca, el día de hoy acabamos de ver la novela de caballería y vamos a ceñirnos ahora a lo que es el teatro en Grecia, digo, en España, ¿ya? Bueno, cuando hablamos del teatro o el género dramático, hay que entender en este caso que es reitero, el teatro en el siglo de oro, ya hemos explicado, la clase pasada es un periodo de esplendor comprendido entre el siglo XVI y XVII, por entonces Imperio Romano, digo Imperio Español, ¿no? Recordemos por qué Imperio Español, porque tuvo pues bajo su mando varios países que había colonizado, sobre todo en Hispanoamérica. El siglo de oro está compuesto por cambios en lo social, político y económico, razón, en este caso, en el contexto histórico, por lo cual las letras adquieren cambios evolutivos que van a influenciar en todo el territorio hispánico, surgiendo así una gran cantidad de obras dramáticas como, en este caso, autores, Lope de Vega, escritor dramaturgo, Tirso de Molina, Juan Ruiz de Alarcón y Pedro Calderón de la Barca. Y aquí hay que tener en cuenta, chicos, como parte de nuestra cultura general, a dos escritores, Lope de Vega y Calderón de la Barca. Bien. Aquí podemos observar el siglo de oro español en el teatro, a los tres grandes escritores, Calderón de la Barca, que es un poeta de la corte, Tirso de Molina y Lope de Vega. De esos tres, seguramente Lope de Vega es el más importante, por ser el padre del teatro español. Y cuando estamos en el teatro, hablamos pues de la época del barroco, ¿no? En este caso, supuso un periodo de esplendor del teatro como género literario y como espectáculo de la época que se extendió desde Italia al resto de Europa en el siglo XVII. Los temas que aborda este teatro del siglo de oro es el honor, la religión y la tradición nacional. En este punto, chicos, encontramos como referencia, reitero, al máximo exponente del teatro español, que es Félix Lope de Vega. Lope de Vega, cuando hablamos de su biografía, es conocido como el Fénix de los Ingenios, ¿sí? El Fénix de los Ingenios. Así lo llamaban. Y también lo llamaban otros, como Cervantes le llamó, el monstruo de la naturaleza. ¿Por qué dirán ustedes? Porque de acuerdo a los que le conocían a Lope de Vega, se dice que este señor escribía, ojo, escribía 16 horas al día. 8 horas lo usaba solo para descansar. Ahí cumplía sus 24 horas. ¿Sí? Lope de Vega es considerado, ojo, esto hay que tener en cuenta, padre del Teatro Nacional de España. Es el padre del teatro de España. No hay que tener eso de vista, ¿no? Reitero acá, por lo común, se está dando una orientación de manejo de cultura general, que es importante de todo estudiante. ¿Qué más? A los 12 años llegó a crear su primera comedia, El verdadero amante. Fíjate, a los 12 años escribió su primera obra. Falleció en agosto a mediados del siglo XVII, y sus restos pasaron pues a una fosa común. Bueno, ¿cuáles son las características de su teatro, no? Básicamente, él renovó el teatro. En este caso, la primera característica va a mezclar lo trágico, ¿no? Lo trágico con lo cómico. Recordemos que el teatro surge en Grecia antigua. Y en Grecia desarrollan básicamente lo trágico, la tragedia y la comedia, o sea, lo cómico con la comedia, ¿no? Tragedia y comedia. Pero Lope de Vega lo va a juntar los dos, la tragedia y la comedia, y forma el tercer elemento, la tercera especie, que es drama. Y las obras de Lope de Vega están escritas en drama, ¿ya? Existen tres tipos de personajes. Personajes que están vinculados a la clase alta, a los reyes, bueno, y mando medio ahí, ¿no? Y del pueblo, ¿no? Debe poseer solo 3 actos. Las obras de teatro español son de 3 actos. Y los personajes son de estratos sociales, ¿no?
Ahora, recuerden que los teatros, chicos, en España se desarrollaban, aparte de escribirse, se escenificaban las obras en las calles, en las plazas, en las casonas, ¿no? Se ponían así como, digamos, digámoslo, estratos, tablones, y ahí se hacía teatro, ¿no? Dice que en España, por lo común, quienes observaban teatro eran los varones, no tanto las mujeres, y lo miraban pues parado, miraban la función teatral parado. Y algunos miraban las obras de teatro desde los balcones de su casa. O sea, recuerden que los balcones son característicos de la arquitectura española, que incluso que nos han traído a nuestro país, y los que miraban el teatro de los balcones se llamaban los mosqueteros. Bueno, ¿qué obra escribió Lope de Vega? Escribió, ojo, obra de teatro y también poesía, ¿no? Las obras de teatro, bueno, las obras líricas, poesía lírica, tenemos a Rimas Sacras, La Filomena, entre otras más, ¿no? Obras dramáticas, aparte de Fuenteovejuna, tenemos El villano en su rincón, El mejor alcalde rey, entre otras obras más. Su obra más importante y representativa de Lope de Vega es esta de acá, Fuenteovejuna. Esta es su obra más importante, chicos, no hay que olvidarnos, Fuenteovejuna. La estructura de esta obra, el género es dramático, recuerden, todo lo que es teatro, chicos, es la obra, el género es dramático, su especie es drama, ¿ya? La publicación se publicó esta obra en 1619 y está escrito en verso. El tema es el honor villano, ¿ya? El escenario, recuerden cuando decimos escenario, el lugar donde se desarrolla la obra. El pueblo de Fuenteovejuna. Fuenteovejuna es el escenario, ¿no? En Córdoba, España. Predomina en este caso, en esta obra, la intriga. Esta obra tiene 3 actos. Pertenece a la época del barroco y en la cual va a romper pues con las 3 unidades aristotélicas del teatro. Bueno, aquí tenemos los actos, ¿no? 3 actos. Primer acto tiene 11 escenas, el segundo acto 14 escenas y el tercer y último acto tiene 14 escenas. Ahora, un poco para entender esta parte, chicos, en el primer acto, para ver esta parte de los actos, vamos a ver acá los personajes, ¿ya? Un poco para entenderlo. Bueno, ya saben, género dramático, su especie es drama, el honor villano, etcétera, ¿no? El personaje principal de esta obra de teatro es el comendador Fernán Gómez de Guzmán. Este es el personaje, digamos, lo medular en la novela, en la obra de teatro. El comendador mayor de la Orden de Calatrava. Este comendador era así como un gobernador que cobraba tributos, parias en los pueblos, y esos tributos los llevaba pues obviamente a los reyes católicos, a los reyes de España, ¿no? Otro personaje tenemos a Ortuño y a Flores, que son criados del comendador. Estos 2 muchachos son los que apoyaban al comendador. Pascuala Laurencia son labradoras, o sea, trabajaban en el campo. Acá encontramos un personaje que es bufón, que es Mengo. No te olvides, por favor, querido estudiante, en todas las obras de teatro, cuando hablamos de drama, vamos a encontrar un bufón. O sea, ¿qué es bufón? Personaje gracioso. Y en este caso, en esta obra, Mengo es el bufón, el personaje gracioso. Frondoso es un personaje, es un labrador, ¿no? Esteban es el papá de Laurencia, que ya hemos visto que es una labradora, y alcalde del pueblo de Fuenteovejuna, ¿no? También los reyes católicos, Jacinta también, que es una labradora, y el juez, ¿no? Ahora, ¿de qué trata esta obra? Un poco para entender, ¿ya? El pueblo de Ovejuna va a llegar, en este caso, un comendador, Fernán Gómez de Guzmán. Este comendador era un tipo lascivo, lujurioso. Cuando llega a Fuenteovejuna, miraba a una mujer, no le interesaba si era soltera, casada, viuda, etc. Simplemente la mujer que le miraba y le gustaba, era de su agrado, si no era buena, si era malas. Simplemente abusaba de su poder. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, en este caso, una de las chicas, seguramente
joven, hermosa, era Laurencia. Y Laurencia estaba comprometido con Frondoso, el otro labrador. Entonces el comendador pues se fija en Laurencia y para lograr su propósito pues lo van a golpear a Frondoso y van a cogerlo a la Laurencia. Al cogerlo pues este comendador va a abusar de Laurencia. Y en la reunión del pueblo que tienen, en este caso convocado por el alcalde, todo el pueblo estaba reunido para ver este problema con el comendador, con Fernán Gómez, y ahí llega Laurencia, ¿no? Todo desmelenada, y le dice a los hombres del pueblo de Ovejuna, de Fuente Ovejuna, le dice: cobardes, ustedes no hacen respetar a sus mujeres. Y el pueblo, pues instigado seguramente por todos, van a tomar justicia por sus manos. Es decir, el pueblo se reúne y va a matar al comendador, a Fernán Gómez de Guzmán. Lo va a matar. Ahora, este acontecimiento de un acto de justicia, pues se enteran los reyes católicos, ¿no? Y los reyes católicos van a mandar a un juez para que investigue quién asesinó al comendador de Fuente Ovejuna. Y cuando llegan a Fuente Ovejuna, pregunta a este juez, le dice: ¿quién mató al comendador? Y el pueblo, todos respondían: Fuente Ovejuna. Es decir, el pueblo hizo justicia. No hubo un solo responsable, sino todo el pueblo. Entonces el juez regresa ante los reyes católicos y le va a hacer conocer su veredicto. Le dice: nadie quiere delatar al causante, al asesino. El pueblo responde que fue Fuente Ovejuna. Así que los reyes católicos van a perdonar, o perdona al pueblo. En este caso, entendido que el pueblo va a buscar, pues, de alguna manera, justicia, ¿no? Justicia frente a los abusos, en este caso, del comendador. En síntesis, trata de esta obra de ese punto, ¿no? Ojo, chicos, hay que entender que Fuente Ovejuna, esta obra Fuente Ovejuna, es una obra que seguramente ha emulado a muchas personas, no solamente en España, sino a nivel mundial, a tomar las mismas acciones. Es decir, el pueblo muchas veces se cansa de la injusticia y hace justicia por sus propias manos. Claro que no es que está bien, sino que otra vez ya no hay forma, ¿no? Entonces, esta obra básicamente representa eso. ¿Ya? Bien, un poquito para ver esta parte, vamos a ver un pequeño resumen en video, ¿ya? Para que puedan entender. Un momentito, por favor. A ver. ¿Cómo vas con tus lecturas, Infolector? Bien, vamos a ver el resumen de la obra, chicos. Un poco hay que atender. Algo también se nos va a quedar de la obra Fuente Ovejuna. ¿Cómo vas con tus lecturas, Infolector? Esperamos que estés activo leyendo grandes obras. Por ahora, nosotros te ofrecemos un nuevo resumen animado de un clásico de la literatura española que sabemos te va a encantar. Se trata de Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es una obra teatral del siglo de oro español, escrita por el gran dramaturgo y poeta Lope de Vega, considerado uno de los escritores más populares y destacados de la época. Este clásico de la literatura trata sobre el abuso del poder y los peligros de que un pueblo se deje dominar por un tirano. También habla de la fuerza que se desata cuando una sociedad civil se une y solidariza por una misma causa. Estamos seguros de que vas a disfrutar mucho esta extraordinaria historia, así que quédate con nosotros porque comenzamos ahora mismo.
Fernán Gómez es el nuevo comendador de la Orden de Calatrava y decide residenciarse en Fuente Ovejuna, un pueblo sin mayores problemas y que se mantiene en paz. Pero pronto se nota que las intenciones de Fernán no son nobles. En primer lugar, se da a la tarea de manipular al inexperto maestre de la orden para que tome militarmente Ciudad Real, ya que es un punto geográfico clave. El maestre accede, yendo en contra de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel I. Además de causar ese conflicto, Fernán se convierte en un gobernante perverso y constantemente comete abusos contra el pueblo de Fuente Ovejuna. Una de sus obsesiones es acosar a las mujeres, persiguiéndolas e intentando someterlas a sus deseos, y haciendo un mal uso de su poder de autoridad. Una de sus primeras víctimas fue Laurencia, la hija de Esteban, el alcalde de Fuente Ovejuna. Ella es una joven de buenos principios y muy valiente, que se niega a complacer las pretensiones carnales del comendador. Un día, mientras se encontraba en el bosque, el malvado hombre la acorrala y actúa violentamente con el fin de someterla a sus deseos. Lo que Fernán ignoraba era que Frondoso, amante de Laurencia, se encontraba escondido en el bosque y tomó su ballesta para defender a su amada. El comendador pierde esta batalla, pero al irse jura vengarse de los dos. Al parecer, nunca faltan tiranos ni en la historia de la humanidad ni en la literatura. Cuéntanos qué piensas de este tipo de gobernantes en un comentario. Te recordamos que si aún no te has suscrito, puedes hacerlo ahora mismo. Solo tienes que pulsar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dicho esto, continuamos con el resumen. Más adelante, Fernán se interesa por la labradora Jacinta, quien también se niega a complacerlo, pero él la ataca y ella grita pidiendo ayuda. Al llamado acude un aldeano que intenta defenderla, pero el comendador los manda a castigar, dejando que sus soldados abusen de Jacinta. Mientras todo esto ocurre, los reyes recuperan Ciudad Real, por lo que Fernán intenta defenderla con su ejército, pero falla en su intento. Por su parte, Esteban le consulta a Florencia si ella estaría de acuerdo en casarse con Frondoso, propuesta que ella acepta sin dudar. Cuando la pareja enamorada está a punto de casarse, Fernán regresa de su fracasada misión en Ciudad Real y manda arrestar de inmediato a Florencia y Frondoso. Estos actos violentos y arbitrarios del comendador hacen que los aldeanos se reúnan y piensen seriamente en un castigo para él. No obstante, la reunión es interrumpida por Laurencia, quien había logrado escapar del cautiverio y se veía golpeada. Les manifestó su ira a todos los hombres, pues no habían logrado defenderla ni a ella ni al resto de mujeres como era debido, y les advirtió que todas estaban dispuestas a tomar las armas y hacer justicia. Esto motivó a los hombres de Fuente Ovejuna a actuar de una vez por todas. Buscan a Fernán y lo matan. Además, deciden culpar a todo el pueblo del asesinato. De esta manera, no podrían encarcelar a nadie en particular. El maestre se entera de lo sucedido y pide justicia a los reyes, quienes envían a un grupo de jueces para que den con los culpables del asesinato del comendador. Las autoridades llegaron a Fuente Ovejuna, interrogaron y torturaron a muchas personas para que revelaran quiénes habían perpetrado el crimen, pero no obtuvieron ninguna información más allá de que todo el pueblo era culpable. Los jueces regresaron sin ninguna prueba ante los reyes y les comunicaron que no había sido posible atrapar a los responsables. Entonces, todo el pueblo de Fuente Ovejuna se apareció ante sus majestades y contaron todos los abusos del comendador. Aunque los reyes no aprobaron el asesinato, se conmovieron por lo ocurrido y los perdonaron. También al maestre, pues se habían dado cuenta que había sido manipulado por Fernán. Es así como el pueblo de Fuente Ovejuna recobra su paz y retorna a vivir la vida que el tirano les había arrebatado. ¿No te parece una historia inspiradora? Te invitamos a leer el libro completo en nuestro sitio web, así como otras obras del gran Lope de Vega. Somos Infolibros. Si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo, para que más personas puedan acceder a grandes ideas en pocos minutos. Hasta un próximo video Infolector. Bien, chicos. Hay un pequeño resumen de la obra Fuente Ovejuna. Bueno, vamos a hacer un pequeño, digamos, síntesis de lo que hemos hablado en el Siglo de Oro. Clase que ha correspondido la semana pasada y el día de hoy. Reitero, queridos estudiantes, hay que tener siempre este presente como parte de nuestra cultura general. Un poco para recordarles que habíamos dicho Siglo de Oro español,
el siglo de oro es siglo XVI, siglo XVII. Se desarrollan dos movimientos literarios, el Renacimiento y el Barroco. Y se van a desarrollar todos los géneros literarios, género lírico, género narrativo y género dramático. ¿Sí? Sobre todo esos tres géneros. Épico ya no, porque épico corresponde básicamente hasta Edad Antigua, Edad Media. Ahora, en el género lírico seguramente destaca acá Jorge Manrique, que tiene un poemario, y por otro lado Garcilaso de la Vega. Esos como referencia, obviamente no lo hemos tratado por temas de tiempo. En la novela que hemos visto ya una parte, la novela, sustancialmente dos novelas importantes que deben conocer ustedes. Uno que es Lazarillo de Tormes, que es la novela picaresca, autor anónimo, y lo que hemos visto el día de hoy, la novela caballeresca que está representada en la obra El Quijote de la Mancha. ¿Sí? Y luego viene lo que hemos hecho, hemos visto el teatro, el género dramático con el máximo exponente en este caso que es Lope de Vega, ¿no? Lope de Vega, que es un poeta, dramaturgo del pueblo. Contrario a Lope de Vega, pues es Calderón de la Barca, que es un poeta, dramaturgo también de la corte. A comparación de Lope de Vega, Calderón de la Barca desarrolla sobre todo temas de carácter filosófico y religioso, ¿no? Recuerden que, chicos, en esta etapa de la historia de la humanidad, por lo común en Europa se trataba de dramatizar obras o pasajes bíblicos, o sea, pasajes de la Biblia, con la finalidad de mantener la fe, ¿no? La fe, el cristianismo estuvo muy presente en esa época. Eso como referencia. No hay que olvidarnos entonces, Lazarillo de Tormes, novela picaresca, Cervantes, su mejor novela, El Quijote de la Mancha o El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En el teatro, ya saben, Lope de Vega con su mejor obra, Fuente Ovejuna, y por ahí si lo queremos vincular a Pedro Calderón de la Barca con su mejor obra, que es La vida es sueño. En síntesis sería eso lo que corresponde a esta parte de lo que es literatura española. Entendido que en la próxima clase ya vamos a hablar un poco de gramática, de ortografía, y la última sesión platicaremos acerca de lo que es, en este caso, razonamiento verbal. Entonces, siempre, queridos estudiantes, chicos, chicas, invocarles, no hay que perder en el norte, ustedes están desarrollando el segundo bimestre, ya van avanzando el segundo bimestre y viene un peldañito que es el tercer bimestre y ahí termina el grado, ¿no? Siempre hay que perseverar en nuestras metas, en nuestros objetivos, porque de eso se trata la vida, ser perseverante en todos los aspectos que podamos emprender. Bien, chicos, no les quito más su tiempo, no quedamos hasta esta parte, salvo alguna pregunta, alguna duda de parte de ustedes. Si no hay, pues nos quedamos acá. Que tengan una bonita tarde, noche, bonito domingo y esta semana que viene, pues que les vaya súper en todo lo que ustedes puedan emprender. Gracias, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Gracias. Hasta luego, Jessica. Nos vemos. Cuídense.